Ya, en relación a la enfermedad renal de etiología diabética, la cual es una de las complicaciones bastante frecuentes en relación a esta enfermedad. Bueno, dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes, vamos a tener a dos grandes grupos de complicaciones, en las cuales tenemos a las complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares, ¿no? Y dentro de estas complicaciones microvasculares vamos a tener la nefropatía diabética, que es una de las principales causas de enfermedad renal crónica terminal con riesgo de llevar a diálisis a los pacientes con esta complicación, ¿no? Dentro de las complicaciones macrovasculares tenemos las enfermedades cardiovasculares y el accidente cerebrovascular, los cuales aumentan el riesgo de mortalidad de 2 a 4 veces más en los pacientes con diabetes de larga data y mal control metabólico. Los problemas Gracias, doctor, que pase buen día. ¿Cómo? ¿Me escucha? Sí, doctora, continúe. Ya. A ver, entonces, dentro de las causas de la etiología macrovascular, hemos dicho que está comprometido el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular y el sistema periférico, ¿no? En las cuales una de las causas más frecuentes de muerte de un paciente con complicaciones macrovasculares es la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Pero también es importante mencionar que las complicaciones a nivel de los problemas vasculares y los problemas nerviosos son otra de las causas que van a contribuir también a complicaciones que van a poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Por ejemplo, los problemas de insuficiencia vascular, los problemas de insuficiencia nerviosa y o las complicaciones de estas van a condicionar presencia de úlceras y riesgo de amputación no traumática en los pacientes con diabetes de larga data y mal control metabólico. Pero en nuestro caso específico vamos a enfocarnos en el tema de la nefropatía diabética, ¿no? Que es una de las complicaciones que predispone a riesgo de enfermedad renal crónica terminal con riesgo de diálisis y riesgo de las complicaciones macrovasculares que predisponen mayor mortalidad en la mayoría de los pacientes diabéticos. Entonces, ¿qué cosa es la nefropatía diabética en sí o la enfermedad renal de etiología diabética? Actualmente se utiliza el término de enfermedad renal diabética. Realmente es una afección renal en un paciente con antecedente de diabetes que incluye todas las manifestaciones renales secundarias a la diabetes debido a alteraciones tanto metabólicas, hemodinámicas y por ahí también tiene antecedentes de etiología genética que van a predisponer a complicaciones tanto metabólicas como hemodinámicas que van a poner en riesgo la vida de los pacientes dependiendo del compromiso de estos. Ya, entonces la nefropatía diabética, como vemos, tiene una etiología multifactorial y se debe básicamente a complicaciones en diferentes aspectos, ¿no? Aspectos metabólicos, hemodinámicos y factores genéticos que van a condicionar este tipo de alteración. En relación a la epidemiología, vamos a ver que cada vez tenemos pacientes con diagnóstico de diabetes debut y en el mundo cada vez vamos a tener pacientes con diabetes de inicio, ¿no? Y cada vez en gente más joven, ¿no? Por los factores de riesgo que implica desarrollar esta enfermedad. En promedio, tenemos algo de 315 millones de diabéticos. Se estima que para el año 2040 la población afectada alcanzará más de medio millón, aproximadamente 642 millones de personas con diabetes, según la Federación Internacional de Diabetes. También es importante mencionar que la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal y de enfermedad renal en etapa terminal, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y en todo el mundo. La incidencia de los dos
tipos de diabetes es en un gran porcentaje, en un 25 a un 45%. Y la mortalidad en los pacientes con nefropatía diabética, tenemos que es 100 veces superior en los pacientes con diabetes esta enfermedad, ¿no? Entonces, como podemos ver, los pacientes con esta complicación, con nefropatía diabética, son pacientes que tienen un historial de enfermedad, una historia natural de la enfermedad, y que según la evolución en el tiempo van a tener riesgo alto de complicaciones que van a predisponer a mayor riesgo de mortalidad en este tipo de pacientes, ¿no? Y como podemos ver, los diabéticos, tanto diabéticos tipo 1 como tipo 2, en más del 25-45% tienen riesgo alto de desarrollar esta complicación microvascular, ¿no? La nefropatía diabética, al igual que las demás complicaciones de la diabetes, las complicaciones crónicas, generalmente tienen una etiología de evolución, ¿no? Tienen un tiempo de evolución, tienen la historia del mal control metabólico y también influye otros factores como las comorbilidades y la edad del paciente. He aquí la importancia del buen control metabólico de inicio para poder prevenir este tipo de complicaciones, debido a que este tipo de enfermedades se pueden prevenir en estadios iniciales. Como sabemos, esta complicación microvascular es una causa frecuente de enfermedad renal crónica, y acá tenemos un cuadro para poder diferenciar cómo es la epidemiología en pacientes tanto diabéticos tipo 1 como tipo 2, ¿no? Si nosotros hacemos una comparación, vamos a ver que es mucho más frecuente en pacientes diabéticos tipo 1. En un 25-45% de los pacientes van a desarrollar nefropatía diabética en el transcurso de su vida. La nefropatía diabética clínica manifiesta se da entre los 15 y 20 años de evolución de la enfermedad, ¿no? Y es más frecuente en personas de 20 a 25 años de edad, en las cuales, un segundito, por favor. Un segundo. Bueno, hubo una pequeña interferencia. Entonces, continuamos con los pacientes con diabetes tipo 1, se da en gente joven que tiene un historial de evolución largo, como podemos ver en la diapositiva, y generalmente obedece a, básicamente a problemas de mal control metabólico, ¿no? En relación a los pacientes diabéticos tipo 2, la prevalencia de esta complicación microvascular es del 5 al 10% en el momento del diagnóstico. Por eso es importante nosotros evaluar siempre función renal, debido a que los pacientes diabéticos tipo 2, como sabemos, tienen una cronología de evolución bastante larga, y en el momento del diagnóstico los pacientes ya tienen ciertas complicaciones metabólicas que es preciso determinar en este momento en qué situación estamos encontrando la función renal y si es que hay o no alguna afectación. Estas cifras de complicaciones de nefropatía diabética en un paciente diabético tipo 2 también se van a incrementar en relación a los años de evolución de la enfermedad, ¿no? Un 25% los 20 años de evolución, ¿no? De estos pacientes, el 20% desarrolla una insuficiencia renal a los 10 años de evolución. Entonces, por eso es importante hacer un monitoreo continuo
de la función renal en los pacientes con diagnóstico de diabetes y con otras condiciones que puedan condicionar la complicación microvascular de la nefropatía diabética. Entonces, la nefropatía diabética, como la diabetes en sí, tiene una etiología multifactorial en la cual intervienen factores genéticos, familiares, intervienen procesos de comorbilidad de fondo como hipertensión, alteración del metabolismo de los lípidos, grados de dislipidemia, ya sea predominio de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia o dislipidemia mixta. Tiene que ver con la duración de la diabetes. Mientras mayor tiempo de evolución de diabetes y mal control metabólico, tiene más riesgo de complicaciones como la nefropatía diabética. Y entre otros factores como el hábito de fumar de algunos pacientes. Como sabemos, el cigarrillo tiene más de 20 sustancias tóxicas que van a alterar básicamente el endotelio vascular y justamente esto va a contribuir al desarrollo de la complicación microvascular como es la nefropatía diabética. Entonces, la enfermedad renal diabética tiene una etiología multifactorial en la cual requiere la intervención de estos diferentes factores para poder hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Dentro de estos factores genéticos, como hemos mencionado, hay mayor incidencia de etiología genética familiar, hay variaciones raciales en relación a diferentes, por ejemplo, tiene mayor incidencia a los pacientes afroamericanos, nativos americanos, mexicanos, polinésicos y caucásicos. Hay genes que están relacionados con la susceptibilidad para desarrollar la nefropatía diabética, ¿no? Como vemos acá en la diapositiva, diferentes genes como el ACE, FAP, PP2, el GLUT1 y el NPP1, que si nosotros hacemos un estudio genético en estos pacientes, probablemente podríamos encontrar esta alteración a nivel de estos genes implicados. En individuos de raza blanca, generalmente están implicados una alteración a nivel de estos genes, el CARX y el FRMD3, las cuales requieren un estudio genético para poder identificarlos, ¿no? Pero también es preciso mencionar que la identificación precoz de estas alteraciones genéticas podría facilitar una intervención también de manera precoz y oportuna, a fin de retrasar y reducir el impacto social y económico que conlleva tener una enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Tanto no solamente por la complejidad de la enfermedad, sino también por los otros aspectos que implica tener a un paciente renal en diálisis, el factor económico, el impacto social, el impacto familiar es importantísimo en este tipo de pacientes en las cuales va a generar estas alteraciones externas en relación al paciente. En relación a la fisiopatología de la nefropatía diabética, como hemos dicho, hay diferentes factores en los cuales van a condicionar el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Tenemos una de las principales, las alteraciones metabólicas, tenemos alteraciones hemodinámicas y tenemos factores genéticos que, como hemos visto, tienen un alto impacto en el desarrollo de esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, dentro de los factores metabólicos que condicionan el desarrollo de la nefropatía diabética, tenemos diferentes aspectos en los cuales se van a ir dando con el tiempo y están en relación con el control metabólico. Tenemos, por ejemplo, los factores o productos de la glicosilación avanzada, la vía de los polioles, y las especies reactivas o reactantes del estrés oxidativo, que van a condicionar alteración en relación al glomérulo renal. Asociado a estos factores metabólicos, vamos a tener alteraciones hemodinámicas en las cuales van a permitir
una alteración anatómica en relación al engrosamiento de la membrana basal glomerular, a una expansión de la matriz extracelular debido al infiltrado y a la fibrosis de esta matriz extracelular, y esto por lo tanto disminuye la respuesta de la angiotensina 2, que es la que va a condicionar también una serie de reacciones fisiopatológicas en relación a las alteraciones hemodinámicas. Asociado a estos factores vamos a tener factores genéticos, los cuales, como hemos visto, dependiendo de el tipo de paciente, tiene cierta susceptibilidad a desarrollar este tipo de alteraciones, y esto va a condicionar o va a contribuir en conjunto con el desarrollo de la nefropatía diabética. Entonces, en relación a este conjunto de factores que van a desarrollar la presencia de alteraciones tanto hemodinámicas, metabólicas y genéticas en relación a el curso de esta enfermedad, también es importante mencionar que aparte de este tipo de alteraciones tenemos a los factores como factores de crecimiento endotelial que van a contribuir a incrementar el engrosamiento de esta membrana basal, factores hemodinámicos en relación a el volumen y presión de los vasos, y a los factores hormonales en relación al metabolismo de la glucosa. Todos estos factores van a condicionar diferentes aspectos en relación al desarrollo de la nefropatía diabética, como la hiperfiltración glomerular, como la alteración en la composición glomerular, la hipertrofia renal de inicio y la hipertensión glomerular debido al estrechamiento de la luz de los vasos referentes al glomérulo. Estos factores van a condicionar también presencia de una alteración en relación a la albuminuria y una expansión de la matriz mesangial, ¿no? Que a la larga va a condicionar una glomerulosclerosis y fibrosis intersticial, la cual va a permitir provocar cambios hemodinámicos a nivel del glomérulo renal, y esto, por lo tanto, asociado a los factores metabólicos, van a condicionar diferentes grados de nefropatía diabética, que a la larga van a condicionar una disfunción de este órgano, y por lo tanto el paciente va a llegar a problemas de nefropatía renal terminal, con riesgo incrementado de ir a diálisis o reemplazo renal. Entonces, en relación a estas alteraciones metabólicas de la nefropatía diabética, tenemos que uno de los factores importantes es la hiperglicemia marcada y sostenida que presentan los pacientes con un mal control metabólico. Esta hiperglicemia generalmente es nefrotóxica debido a que produce alteraciones en las células mesangiales, en las células glomerulares y en las células epiteliales de los glomérulos, generando a la larga un estrés oxidativo que va a condicionar, junto con las alteraciones hemodinámicas, problemas de fibrosis y esclerosis del glomérulo renal, ¿no? Entonces, las alteraciones metabólicas que generan un aumento del estrés oxidativo se debe a diferentes procesos y vías de metabolización intracelular, como tenemos la acumulación de productos de la glicosilación avanzada, activación de la proteína quinasa tipo C, la activación de la vía de los poliolis, que van a determinar o van a generar mayor depósito de sorbitol, que genera mayor estrés oxidativo, y la activación de una vía metabólica de las hexosaminas. Todos estos factores van a condicionar la expansión glomerular y mesangial, y por lo tanto a la larga van a condicionar fibrosis intersticial en el glomérulo renal. Pero también es importante hablar de factores inflamatorios que también están implicados en la fisiopatología de la nefropatía diabética. Dentro de estos vamos a mencionar a diferentes citoquinas como la interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y factores de crecimiento que también están implicados. Estos en fases iniciales van a condicionar un daño a nivel renal debido a que estas citoquinas inflamatorias van a generar un aumento de la permeabilidad endotelial
Va a haber alteraciones de la hemodinámica intraglomerular, va a haber un reclutamiento de células inflamatorias que van a generar mayor estrés oxidativo e inflamatorio y una proliferación de las células mesangiales. Estos daños generalmente pueden ser reversibles de inicio, ¿no? Interviniendo con otros factores que van a condicionar, mejorar la condición metabólica del paciente. Y en caso, según la evolución de la enfermedad, los daños sean persistentes y sostenidos, puede haber un problema ya a la larga de insuficiencia renal, en la cual hay estimulación de síntesis y liberación de factores de crecimiento y de fibronectina que van a condicionar un acúmulo, un aumento ya de la membrana basal glomerular, y esto a la larga va a condicionar un problema de fibrosis a nivel túbulo intersticial. Entonces, como podemos ver, hay diferentes factores implicados en la fisiopatología de la nefropatía diabética, que en estadios iniciales pueden ser reversibles y conforme la evolución de la enfermedad podrían condicionar alteraciones anatómicas, metabólicas irreversibles. Otro punto importante a mencionar es que uno de los factores de riesgo o de los factores desencadenantes de todos estos cambios metabólicos, inflamatorios, hemodinámicos, es la hiperglicemia sostenida. Como sabemos, la glucosa en rangos elevados va a generar una serie de cambios metabólicos en diferentes órganos del cuerpo, he ahí los órganos diana, en los cuales tiene su impacto en relación al desarrollo de complicaciones, ¿no? A nivel de la retina, a nivel de los vasos, a nivel del sistema cardiovascular y a nivel del glomérulo renal, ¿no? Entonces, estos factores que van a condicionar la hiperglicemia, que va a condicionar estos factores tanto inflamatorios, factores metabólicos, también condicionan factores hemodinámicos que van a permitir los cambios en la arquitectura del glomérulo y por lo tanto también los cambios en relación a la función del glomérulo. Entonces, inicialmente vamos a ver que hay una dilatación de la arteriola aferente del glomérulo a través de diferentes citoquinas inflamatorias que van a verse estimuladas en relación a la hiperglicemia. Esto de inicio condiciona un aumento de la presión intraglomerular y a la larga, dependiendo del periodo de evolución, el resultado final va a ser de inicio un aumento de la tasa de filtrado glomerular o una hiperfiltración por los factores de las citoquinas inflamatorias, y con la evolución del tiempo esto va a condicionar una acumulación de proteínas, engrosamiento de la membrana basal glomerular y problemas de fibrosis o esclerosis glomerular, ¿no? Y dependiendo de la evolución de la enfermedad, inicialmente una expansión mesangial por el depósito, la esclerosis glomerular, que a la larga va a condicionar una disminución de la tasa de filtrado glomerular y por lo tanto el paciente va a ir a enfermedad renal crónica terminal con tasas de filtración demasiado bajas, con riesgo de ir a diálisis o reemplazo renal. Entonces, como podemos ver, la fisiopatología de la nefropatía diabética o enfermedad renal diabética es bastante compleja, debido a que intervienen múltiples factores que van a condicionar el desarrollo de esta complicación. Pero es importante saber que en el desarrollo de esta patología existe una evolución natural que se va dando con el tiempo, en las cuales hay un estadio preclínico, en las cuales hay cambios estructurales como aumento de grosor de la membrana basal capilar y expansión mesangial, que se dan en un periodo de 2 años en promedio. Estos cambios funcionales, como aumento del filtrado glomerular, presencia de albuminuria, que puede ser reversible, y de inicio el aumento del tamaño renal, son reversibles, ¿no? Si es que nosotros podemos detectar a tiempo e intervenir. Conforme pasan los años, en un promedio de 5 años, ya viene una etapa de nefropatía temprana. Posteriormente, de 11 a 23 años, un periodo clínico en los cuales hay nefropatía avanzada, con presencia de diferentes alteraciones
En la nefropatía temprana tenemos elevación de la presión arterial, hay una hiperfiltración y hay presencia de microalbuminuria a nivel del riñón. Esta aparición de microalbuminuria nos da inicio de un estadio clínico de la enfermedad, ¿no? Que de inicio también podría ser reversible, dependiendo el momento en que estamos detectando esta complicación. Al paso de los años, a partir de los 11 a 23 años, como hemos visto en la epidemiología, en promedio 10 a 25 años de evolución de enfermedad, la nefropatía diabética se transforma, por decirlo así, en un tipo de complicación de nefropatía avanzada, en las cuales aumentan los niveles plasmáticos de creatinina y la proteinuria se vuelve más intensa con una disminución de la tasa de filtrado glomerular. La proteinuria en estos estadios clínicos establecidos, muchas de las veces puede ser irreversible. Y al paso de los años, en más de 20 a 30 años de evolución de enfermedad, ya viene un problema de insuficiencia renal crónica total o insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Que muchos de los cambios ya son definitivamente irreversibles. Entonces, en este cuadro vamos a poder observar en relación a la nefropatía diabética cuáles son las etapas, el tiempo de evolución, qué cambios histopatológicos se presentan en diferentes estadios, cómo es la relación con el filtrado glomerular y la excreción urinaria de albúmina. Tenemos que en estadios iniciales hay una etapa de hipertrofia o hiperfunción renal, que son en promedio de 0 a 3 años. Histopatológicamente podemos observar un aumento de la superficie glomerular, la tasa de filtrado glomerular de inicio aumenta en un 20 a 40% más del valor basal y la excreción urinaria de albúmina es normal en este estadio. En estadio 2 hay lesiones renales mínimas que son reversibles. La evolución es de 3 a 7 años. Pueden haber ya alteraciones hemodinámicas. La tasa de filtrado glomerular puede permanecer alterada con un aumento del 20 a 30%. ¿Ya? Y la excreción urinaria puede estar normal o un aumento transitorio. En el estadio 3 ya vamos a ver que hay una nefropatía diabética incipiente, un periodo de evolución de 7 a 15 años. Acá ya vemos cambios histopatológicos que se van estableciendo, como la expansión mesangial, engrosamiento de la membrana basal, y la tasa de filtrado glomerular puede estar aumentada o puede estar dentro de rangos normales. Lo que caracteriza esta etapa de nefropatía diabética incipiente en etapa 3 es que ya vemos la presencia de microalbuminuria, ¿no? De 30 a 299 en promedio. En el estadio 4, que es el estadio clínico establecido, el tiempo de evolución de la nefropatía diabética es en promedio de 15 a 20 años. Acá tenemos diferentes variaciones histológicas en las cuales se presentan lesiones difusas o lesiones nodulares. Tiene importancia este estadio clínico debido a que la tasa de filtración glomerular va a decaer en menos de 50%, menos de 50 mililitros por minuto en 24 horas, cuando las lesiones son difusas, y cuando las lesiones son nodulares decae a menos de 30 mililitros por minuto. Y en este estadio clínico ya se ve marcadamente una microalbuminuria que es detectable en más de 300 miligramos en 24 horas o cuando hay lesiones histológicas nodulares más de 500 miligramos en 24 horas. En el estadio 5 viene a ser una etapa final en la cual hay un periodo urémico, el tiempo de evolución de enfermedades más de 20 años, las lesiones histopatológicas informan como esclerosis o fibrosis renal, la tasa de filtrado glomerular decae a menos de 20 mililitros por minuto y ya tenemos acá también episodios de microalbuminuria más marcados, ¿no? Acá en este cuadro, para poder ver los diferentes estadios de la nefropatía diabética y cómo es su relación con la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Y como hemos dicho, en estadios 1 y 2 hay una hiperfiltración glomerular
con una tasa de filtrado glomerular que está incrementada, con una hipertrofia renal que generalmente es reversible. En el estadio 3 es una nefropatía incipiente, como podemos ver acá, la línea amarilla, es la tasa de filtrado glomerular que va decayendo conforme avanza el estadio clínico de la nefropatía diabética, y los cambios tanto funcionales y estructurales también se van estableciendo en esta etapa, ¿no? Por ejemplo, hay presencia de microalbuminuria y episodios de hipertensión. Y a nivel anatómico estructural vamos a ver una expansión mesangial con engrosamiento de la membrana basal glomerular y ya con problemas de depósitos hialinos a nivel arteriolar. Y como podemos ver acá en el estadio 4 de la nefropatía diabética y el estadio 5, que es ya estadio final, vemos que va decayendo la tasa de filtrado glomerular, ¿no? A rangos de menos de 20 mililitros en 24 horas, y va avanzando los cambios en la línea roja, los cambios en relación a la función del glomérulo y la estructura del glomérulo. En estadios 4 y 5 generalmente hay marcada proteinuria, síndrome nefrótico, alteraciones de la presión arterial, y la tasa de filtrado glomerular también está reducida marcadamente. Y la presencia de alteraciones anatómicas a nivel glomerular, la presencia de nódulos mesangiales, como conocidos histológicamente como lesiones de Kingston-Wilson, y problemas de fibrosis túbulo-intersticial que la mayoría de veces son irreversibles. Entonces, los estadios clínicos de la nefropatía diabética están ya establecidos. De inicio hay una hipertrofia renal con una hiperfiltración glomerular. En estadio 2, lesiones renales, pero sin signos clínicos establecidos. El estadio 3 es una nefropatía diabética incipiente con presencia de microalbuminuria que se está tornando persistente, y una nefropatía, el grado 4, nefropatía diabética establecida, y el estadio 5 ya es una enfermedad renal crónica terminal. Acá para poder mencionar que en estadios iniciales de la hipertrofia renal o hiperfiltración, los riñones aumentan de tamaño, se eleva la tasa de filtrado glomerular, hay por lo tanto un aumento del flujo plasmático y de la presión glomerular que es reversible. Acá en la fotografía de la mano derecha de la definición podemos ver justamente esos cambios anatómicos en relación al glomérulo. En el estadio 2 hay lesiones renales sin mayores cambios clínicos, pero hay la membrana basal glomerular aumenta de espesor, hay depósito de material hialino en la zona del mesangio, y puede haber la presencia de microalbuminuria que puede ser intermitente en este estadio 2 reversible. La nefropatía diabética incipiente o de microalbuminuria persistente, que viene a ser el estadio 3, la microalbuminuria empieza a elevarse a más de 30 a 2,99, como hemos mencionado, miligramos por decilitro. Está asociado a un aumento de la presión arterial y a una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Como podemos ver en la fotografía de la derecha, hay mayor engrosamiento en la zona que está hiperpigmentada roja, mayor engrosamiento de la membrana basal, y se torna una nefropatía incipiente. Entonces es una nefropatía temprana, y la fotografía de una nefropatía de evolución más tardía, como podemos ver ahí. En el estadio 4 podemos ver la nefropatía diabética establecida, la proteinuria es más marcada, mayor de 300 miligramos por decilitro, hay una disminución progresiva de la tasa de filtrado glomerular, está asociado a episodios de hipertensión no controlada, y en este estadio 4 de nefropatía diabética podemos ver la presencia de lesiones histológicas como los nódulos de Wilson debido al contenido
al mayor acúmulo de macroproteínas e infiltrado. En la insuficiencia renal terminal, que es el estadio final, el estadio 5, hay un cuadro clínico de un síndrome urémico. Incluso el paciente puede cursar con alteración del trastorno del sensorio y ya el paciente es candidato a ir a hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿no? Debido a que hay mayor infiltración de tejido hialino y fibrosis de la zona basal glomerular y que esto condiciona una alteración en la función y en la tasa de filtrado glomerular de este tipo de pacientes. Otras manifestaciones concomitantes en relación a la nefropatía diabética tiene que ver a factores como la obesidad en sus diferentes grados, que van a condicionar también trastornos metabólicos que contribuyen al desarrollo de esta complicación. Enfermedad cardiovascular, problemas de anemia, problemas de malnutrición, alteraciones del metabolismo óseo mineral que están asociados a estadios finales de la nefropatía diabética como el hiperparatiroidismo secundario, enfermedad renal crónica terminal. Y problemas de dislipidemia, ¿no? Los pacientes diabéticos generalmente tienen un tipo de dislipidemia que es dislipidemia heterogénica, en las cuales se caracteriza por tener partículas LDL colesterol elevadas con HDL bajo, ¿no? Y esto condiciona una formación de placas ateromatosas con riesgo alto de obstrucción del endotelio vascular y riesgo de problemas hemodinámicos y riesgo de infarto al miocardio y accidente cerebrovascular. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de nefropatía diabética? El diagnóstico de nefropatía diabética es importante en la detección temprana de la proteinuria, ¿no? Los antecedentes importantes de hipertensión y a la par, como es una complicación microvascular, también es importante evaluar la función visual, ¿no? Descartar si es que hay o no un problema de retinopatía diabética, porque muchas de las veces coexisten estos dos tipos de alteraciones. ¿Cuáles son los principales procedimientos diagnósticos ante la sospecha de nefropatía diabética? Es importante evaluar la presencia de albuminuria, la medición de la creatinina sérica y estimar la tasa de filtrado glomerular. Es importante valorar la presión arterial, como hemos visto es un factor de riesgo hemodinámico importante en la fisiopatología de la nefropatía diabética, y también es recomendable una evaluación oftalmológica. Entonces, en un paciente diabético tipo 1, perdón, con un tiempo de enfermedad de aproximadamente 5 años, es importante hacer un descarte de nefropatía diabética, ¿no? En relación a los pacientes diabéticos tipo 2, es importante hacer el descarte de inicio, debido a que ya pueden presentar algún tipo de complicaciones en relación a la nefropatía diabética, ¿no? Es importante solicitar un examen de orina. Es importante evaluar la albúmina urinaria, ¿no? Y ver si es que cumple con los criterios para la presencia de los diferentes estadios de nefropatía diabética. Si en caso el paciente tiene una función renal normal y no hay presencia de microalbuminuria, entonces los controles deben hacerse cada año y poder no dejar de hacer un seguimiento en este tipo de pacientes porque, como vemos, de acuerdo al tiempo de evolución del mal control metabólico, a la larga, con el transcurrir de los años, las lesiones inicialmente son asintomáticas y con el tiempo van a presentar un problema de nefropatía establecida, muchas de las veces irreversible. En relación a la albuminuria, vamos a ver que es normal, menos de 30, está elevada de 30 a 300, que ya vienen a ser estadios iniciales de nefropatía, y más de 300 ya se considera una nefropatía diabética establecida. ¿En quiénes se debe investigar este tipo de complicación? En la población de riesgo, en los pacientes diabéticos de larga data, con mal control metabólico,
es importante siempre evaluar la presencia de microalbuminuria o la presencia de macroalbuminuria dependiendo de la sintomatología clínica que presente el paciente. ¿Cuál es la importancia de poder detectar a tiempo este tipo de alteraciones? De que hasta el estadio 3 son reversibles, por lo tanto es importante incidir en los cambios de estilo de vida, ¿no? Evitar fumar, si un paciente tiene sobrepeso, obesidad, corregir el tema del peso y sobre todo incentivar la actividad física que es parte del tratamiento. Dentro de otros aspectos a evaluar y a corregir es el control de la glucosa, control estricto de la presión arterial, control de la dislipidemia y en sí cambios de estilo de vida para poder modificar estos factores incipientes de alteración en la función renal. ¿En quienes se debe hacer un descarte? En pacientes diabéticos tipo 1 que tengan un tiempo de enfermedad de más de 5 años, y hacer cada año un control. Se debe hacer de inicio, como hemos dicho, y debe ser de manera periódica en caso encontremos algún tipo de alteración. Y la creatinina sérica es importante en todos los pacientes diabéticos para ver, es una manera indirecta de ver la función renal y verificar si es que el paciente tiene algún tipo de alteración en relación a esta complicación, ¿no? Entonces acá en este cuadrito podemos ver cómo es la tasa de filtrado glomerular en diferentes estadios de la nefropatía diabética. Estadio 1 generalmente está por encima de 90, la tasa de filtrado glomerular. Estadio 2 de 60 a 89, 3 de 30 a 59, el estadio 4 de 15 a 29 y ya el paciente está en estadio terminal cuando la tasa de filtrados decae por debajo de 15 mililitros por decilitro en 24 horas. Ya, y es un paciente candidato a diálisis o diálisis peritoneal, dependiendo cuál sea el caso. En el diagnóstico diferencial, un paciente con nefropatía diabética, vamos a consignar otras patologías que también tienen alteraciones a nivel de la función renal, como la nefropatía membranosa, la nefritis intersticial aguda, glomerulonefritis postinfecciosa o nefropatía por un tipo de inmunoglobulina A. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? El tratamiento, existen objetivos de tratamiento de acuerdo a los cambios fisiopatológicos que presenta el paciente. Tenemos dentro de uno de los principales objetivos, como hemos visto en la fisiopatología, el punto importante es la hiperglicemia, que genera una serie de cambios tanto metabólicos como hemodinámicos. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento va a ser un control estricto de los valores de glicemia. El tratamiento antihipertensivo, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también tiene una participación en relación a la fisiopatología. El control adecuado de los problemas de dislipidemia, el tratamiento nutricional a través de los cambios de estilo de vida, reducir los niveles de proteinuria y abandonar el hábito tabáquico, que es uno de los factores de riesgo también que condiciona a mayor alteración de la función renal. En el tiempo se han dado diferentes estudios en los cuales se ha investigado diferentes fármacos en relación al tratamiento de la nefropatía diabética, como podemos ver en este cuadrito de acá, en los cuales desde el año 1993 se han hecho diferentes estudios para investigar qué fármacos tienen mejor respuesta en relación a la corrección de la fisiopatología de la nefropatía diabética. Y muchos de ellos, la evolución del tiempo, se han descubierto que fármacos que tienen un buen impacto en la presión arterial también tienen un efecto en relación a la disminución en la progresión
de la microalbuminuria y por lo tanto tienen una buena respuesta en relación a la nefropatía diabética. Entonces, antes los fármacos estaban indicados a corregir la hipertensión y por lo tanto corregir la nefropatía diabética. Ahora se está viendo que si bien es cierto, debemos corregir los temas de hipertensión porque es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de nefropatía diabética, hay fármacos que tienen una buena respuesta en el control de la glicemia y que también tienen una buena respuesta en el control de la presión arterial y buena respuesta en el control de la microalbuminuria y la progresión de la enfermedad renal diabética. Entonces tienen un triple efecto en los cuales van a mejorar la expectativa de vida de los pacientes. Fármacos que van a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto van a producir mejoras en relación a los problemas hemodinámicos que condiciona el desarrollo de la nefropatía diabética, ¿no? A través de la disminución de la presión sanguínea y por lo tanto control de la presión arterial a diferentes niveles. En el tratamiento, lo más importante es mantener, como hemos dicho de inicio, un buen control de la glicemia, sobre todo en estadios tempranos de la enfermedad, y controlar los factores de riesgo que están condicionando mayor alteración de la nefropatía diabética, ¿no? Por lo tanto, la hipertensión y la dislipidemia. Es importante también la restricción proteica, y esta es muy beneficiosa en pacientes con nefropatía, sobre todo establecida. De los fármacos, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina disminuye la excreción de proteínas. Dentro de los efectos antihipertensivos también tienen un efecto en relación a la disminución en la excreción de proteínas y sobre todo retardan la tasa de progresión de la enfermedad en pacientes con diabetes tipo 1 con microalbuminuria y en aquellos pacientes que ya tienen una nefropatía establecida. Menos información en relación a los inhibidores de la enzima convertidora a la angiotensina en diabéticos tipo 2, pero se sabe que tienen un beneficio similar en este tipo de pacientes. En diabéticos tipo 2, los beta bloqueadores también tienen un efecto en relación a la disminución de la microalbuminuria, aparte de su efecto antihipertensivo. Estos fármacos no previenen completamente la progresión de la nefropatía diabética, pero sí controlan los factores de riesgo que condicionan a la progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, otro punto importante a considerar es el tratamiento de la dislipidemia, ya sea una dislipidemia mixta o a predominio de colesterol o triglicéridos. Como sabemos, los problemas de dislipidemia va a generar un suceso importante en el endotelio de las bacterias llamado como un problema de aterosclerosis. La aterosclerosis en diferentes niveles, sobre todo a nivel renal, contribuye a mayor glomerulosclerosis y esto condiciona a mayor riesgo de enfermedad renal crónica terminal. Estos procesos van a retardar la progresión de la excreción proteica en hipertensos y en normotensos. El colesterol, más de 200, es un factor de riesgo importante en un paciente con nefropatía diabética, ¿no? Y un paciente con hipertensión, con una presión arterial diastólica, mayor de 85. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con dislipidemia y con hipertensión tienen mayor riesgo de progresión de nefropatía diabética a estadios finales o terminales. Por lo tanto, la corrección de esta dislipidemia tiene un efecto beneficioso a nivel renal. Dentro de los fármacos que tienen este efecto en relación a la protección renal o el beneficio renal, tenemos dentro de las estatinas, tenemos a la simvastatina, que aparte de corregir la dislipidemia, tiene un efecto en el cual disminuye la expresión de albúmina en un 25%. Entonces, este es un medicamento que estaría indicado en pacientes con dislipidemia y con problemas de microalbuminuria. El control de la glucosa también es importantísimo, sobre todo en estadios iniciales, para revertir los problemas de microalbuminuria.
Y hay estudios en los cuales mencionan que el control estricto de la glicemia se ha demostrado que sí previene y retarda la progresión de la nefropatía diabética. Es así que, por ejemplo, podemos ver acá en este estudio UCA-PDS, en la cual se evalúa pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2. El objetivo fue el control estricto de la glucosa con una hemoglobina glicosilada menos de 7%, ¿no? Entonces, los resultados de este estudio fue que el tratamiento intensivo de la diabetes con un buen control metabólico enlentece la progresión del daño microvascular. Entonces, quiere decir que uno de nuestros objetivos importantes en el enlentecimiento, la progresión de la nefropatía diabética es el buen control de la glicemia en fases iniciales. Es así que en este cuadro podemos ver que el control de la glucosa con diferentes medicamentos, dentro de ellos evaluados los medicamentos que son inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, conocidos como DPP4, en los cuales estos fármacos, como hemos visto, tienen un buen impacto en relación a la respuesta metabólica y al enlentecimiento y la progresión de la nefropatía diabética. De todos estos fármacos, como podemos ver acá, la linagliptina es un medicamento en los cuales está indicado en pacientes que tienen función renal en estadios finales, a diferencia de los demás medicamentos en los cuales se tiene que regular la dosis de acuerdo a la progresión de la nefropatía diabética, ¿no? Los pacientes, en cambio, o con este medicamento de linagliptina, que es un medicamento para el control de la glucosa y también tiene un impacto en relación a la progresión de la nefropatía diabética, está indicado en pacientes con diferente daño en diferentes estadios de la enfermedad, ¿no? El control de la presión arterial también es un punto importante en relación a la reducción en la progresión de la nefropatía diabética. Se ha visto estudios en relación a diabéticos tipo 1 y tipo 2, por ejemplo, el estudio Captopril, en el cual el objetivo del estudio fue el control de la presión arterial. Entonces, los resultados de este estudio, el objetivo del control estricto de la presión arterial a una presión sistólica de menos de 125 milímetros de mercurio y la diastólica a menos de 75, que como podemos ver va más allá del objetivo de control de la presión arterial en pacientes diabéticos, el cual es menos de 130 a 85. En este estudio, ajustado en relación a los objetivos del control estricto de la presión arterial, se vio que en el estudio Captopril, se vio que el Captopril en sí, el medicamento estudiado, retarda el inicio de la macroalbuminuria y la progresión de la enfermedad renal crónica terminal. En pacientes diabéticos tipo 2, en el estudio IRMA y MARBL, también se hizo lo propio en relación al tratamiento del control estricto de la presión arterial. A través del estudio de medicamento hacia macroalbuminuria y progresión de la enfermedad renal. Al igual que el estudio MARBL, el valsartán reduce la microalbuminuria independientemente de la presión arterial. Entonces, como podemos ver, hay fármacos y medicamentos que tienen un buen efecto en el control de la presión arterial y también tienen un impacto en relación a la disminución de la progresión de la nefropatía diabética. Acá en este cuadro, para poder ver que el control de la presión arterial es muy importante a través de diferentes estudios, como estudios con ARA2 y inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes diabéticos, los cuales como objetivo de tratamiento la presión arterial y la presencia de albuminuria, vemos que en estos estudios en la progresión en el tiempo, el riesgo alto de los pacientes con diabetes e hipertensión aumenta la morbimortalidad. Por lo tanto, al controlar estrictamente la presión arterial, vamos a reducir el riesgo de mortalidad y la progresión de la nefropatía diabética a estadios terminales o finales. Es importante también dentro de las recomendaciones en el control de esta enfermedad una dieta baja en proteínas,
es importante restringir las proteínas a 0,8 gramos por kilo día en una población que tenga diagnóstico de nefropatía diabética, sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1, debido a que reduce la progresión de la enfermedad renal crónica terminal. Y en diabéticos tipo 2, generalmente no hay grandes estudios, pero se sabe que también tiene un impacto. La dieta, en relación a la restricción o disminución de proteínas en pacientes con estadios avanzados de nefropatía diabética, sí es importante reducirlos a menos de 0,4-0,6 gramos por kilo día en pacientes con presencia de enfermedad renal severa, ¿no? En estadios 4 o 5. Pero también es importante recalcar que las dietas bajas en proteínas por periodos prolongados también puede condicionar un problema de desnutrición crónica en los pacientes con diabetes de larga data. Ahora, ¿qué recomendaciones de la Sociedad Internacional de Diabetes? Tenemos que es importante los cambios de estilo de vida, evitar fumar, corregir el peso, incentivar la actividad física y moderar el consumo de alcohol, el cual también puede condicionar cambios fisiopatológicos en el paciente. Entonces, la Federación Internacional de Diabetes da unos puntos específicos en relación a la prevención de la nefropatía diabética, en los cuales son objetivos de tratamiento para prevenir las complicaciones crónicas como enfermedad renal en diálisis. Es así que la hemoglobina glicosilada debería estar como objetivo meta de control menos de 7%. Es importante el control de la presión arterial a menos de 125-75 milímetros de mercurio, los valores de colesterol LDL a menos de 100 miligramos por decilitro, la restricción proteica a menos de 0,8 gramos por kilo día, ¿no? Acá en este punto es importante recalcar que el colesterol LDL menos de 100 miligramos por decilitro en pacientes diabéticos sin antecedentes de infarto. Los pacientes diabéticos con antecedentes de infarto, generalmente la meta de control es un LDL menos de 70 miligramos por decilitro por ciento. Ahora, lo que les estaba comentando en relación al tratamiento, como hemos visto, hay fármacos que van a ayudar a mejorar la presión, van a ayudar a controlar la progresión de la nefropatía diabética. Y dentro de estos fármacos que tienen también un efecto en relación a la disminución en la progresión de la nefropatía diabética, tenemos a dos fármacos importantes, como son los agonistas GLP-1 y los inhibidores SGLT2. ¿Cuál es la importancia de estos fármacos? Dentro de estos medicamentos agonistas GLP-1, tenemos al liraglutide y a la empaglifosina, que es un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa, conocido también como SGLT2. Estos dos fármacos han tomado un rol protagónico dentro del manejo de la nefropatía diabética, no solo por tener un buen control en la glucosa, ¿no? Y un buen perfil de seguridad. Esto quiere decir que hay menos riesgo de hipoglicemia con el uso de estos fármacos, sino que se encontró en sus respectivos estudios que tenían un beneficio a nivel del aparato cardiovascular, con un impacto a favor en los desenlaces cardiovasculares, y también demostraron beneficios en relación a los desenlaces renales, como la disminución de la incidencia de macroalbuminuria. Entonces, estos dos fármacos, aparte de tener un beneficio en el control de la glucosa, tienen un impacto a nivel cardiovascular y renal. Entonces, son fármacos de elección para pacientes que cursen con estas patologías. Y los inhibidores SGLT2, ¿no? También producen un efecto natriurético que inhibe la retroalimentación túbulo-glomerular, que va a resultar en vasoconstricción en la arteriola aferente. ¿Qué quiere decir esto? Estos fármacos también tienen un efecto en relación a los cambios hemodinámicos que hemos visto en la nefropatía diabética, y por lo tanto también controlan la hiperglicemia sin llegar a efectos de hipoglicemia, a reacción adversa de hipoglicemia, y que tienen un impacto en relación a la protección cardiovascular. Entonces son medicamentos que tienen esos beneficios y que van a ayudar a nuestros pacientes.
Acá, por ejemplo, tenemos este cuadrito para ver sobre este medicamento que son fármacos, el cotransportador sodio-glucosa o los inhibidores SGLT2. Estos fármacos actúan básicamente a nivel de los túbulos contorneados distal del riñón y es responsable de absorber cerca del 90% de la glucosa filtrada por el glomérulo, y también su inhibición mejora lo que es la resistencia a la insulina y por lo tanto disminuye la hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, es el efecto que tiene a nivel del control de la glicemia en este tipo de pacientes. Ahora, en relación a los agonistas GLP-1, como hemos hablado, el GLP-1 en realidad es un péptido similar al glucagón de tipo 1. Este péptido es secretado tras la ingesta de los alimentos, ¿no? Se sintetiza básicamente en las células L de la mucosa del ilion y del colon, pero no necesariamente son estos órganos que tienen receptores para este agonista GLP-1, sino que también lo podemos encontrar a nivel del riñón, del pulmón y el estómago. Su vida media es muy corta, de 2 minutos, y su acción es disminuir la glucosa, estimulando la secreción de insulina. Es como un insulino sensibilizador. Y por lo tanto va a reducir la secreción de glucagón por las células pancreáticas y por lo tanto vamos a poder mejorar los valores de glicemia sérica. Este efecto parece estar disminuido en pacientes diabéticos tipo 2 en comparación con personas sanas, pero conserva algún nivel de respuesta glucémica en relación a la acción del GLP-1. Ahora, ¿qué quiere decir este fármaco? Este medicamento tiene un tiempo de vida media demasiado corto, ¿no? Entonces, debido a que el paciente diabético con estadios de hiperglicemia marcada, entonces este efecto no se ve bien establecido en este tipo de pacientes por la cantidad de glucosa que tiene. Entonces, los medicamentos creados en relación a este agonista GLP-1 van a imitar la función, por eso se llama agonista, de este péptido, en los cuales van a estimular la secreción de insulina y por lo tanto van a regular los valores de glucosa en sangre, reduciendo así los valores de hiperglicemia que el paciente presenta, ¿no? Los primeros agonistas GLP-1 fueron lixinatide y exenatide. Son péptidos en realidad de 39 aminoácidos. ¿Qué es importante señalar de estos agonistas? Que han sido descubiertos de la saliva de un monstruo, este monstruo de Gila, o también llamado de Helederma spectrum, que tiene homología de más o menos un 53% con el GLP-1 humano, ¿no? Esta fotografía que ven acá, este animalito, es el monstruo de Gila, en los cuales a través de ingeniería genética se ha hecho justamente este descubrimiento de este análogo GLP-1, que tiene bastante homología con la genética del ser humano y en los cuales se han hecho fármacos que van a tener este efecto en relación a la corrección de la hiperglicemia, ¿no? Entonces, un aspecto importante en relación a estos medicamentos análogos de GLP-1 es que tienen un impacto en relación a la albúmina, a la microalbuminuria, que aparte de corregir la glicemia, debido a la estimulación de la insulina y la captación de glucosa, también tienen un efecto en relación al control de la microalbuminuria, ¿no? Ese es su efecto adicional de este fármaco. Pero los agonistas GLP-1, como hemos mencionado, como tienen diferentes receptores en diferentes órganos, tienen justamente esos efectos renoprotectores. Inhiben los efectos inflamatorios, inhiben el estrés oxidativo, disminuyen la microalbuminuria y por lo tanto van a disminuir la hiperfiltración glomerular. Entonces, con todos estos efectos van a contribuir a una mejora de los problemas fisiopatológicos de la nefropatía diabética. ¿En quiénes se debe hacer seguimiento de la nefropatía diabética, ¿no? Cada 5 años y luego anualmente en pacientes diabéticos tipo 1. Se debe hacer al momento del diagnóstico en pacientes diabéticos tipo 2 y luego anualmente. Es importante estimar la tasa de filtrado glomerular
en los pacientes, sobre todo más de 65 años de edad, debido a que el tiempo de evolución de enfermedad tiene más riesgo de nefropatía diabética. Es importante corroborar la microalbuminuria y ver el estadio clínico en el que se encuentra, ¿no? Si la albuminuria es menos de 30 y la tasa de filtrado glomerular más de 60, se debe monitorizar estos parámetros una vez al año. Si la albuminuria es más de 30 y decae la tasa de filtrado glomerular, el monitoreo debe ser un poco más estrecho, cada 3 o cada 6 meses, para detectar problemas de nefropatía diabética incipiente y o establecida. Cuando la tasa de filtrado glomerular decae a menos de 30 y tenemos la presencia de mayor microalbuminuria, se debe ya remitir a un manejo conjunto con la especialidad de nefrología para el tratamiento respectivo en este tipo de pacientes. Una última opción en estadios finales de nefropatía diabética es el trasplante renal. Es un tratamiento sustitutivo de elección para la evaluación pretrasplante de este tipo de pacientes. Se requiere de una evaluación rigurosa, ¿no? Existe una lista de espera para seleccionar el tipo de paciente que es candidato a trasplante renal. Los pacientes que son tributarios de trasplante renal mejoran no solamente los problemas renales, sino también los problemas de otras complicaciones microvasculares como la neuropatía diabética, la gastropatía diabética, los problemas de retinopatía diabética en caso lo tenga. Pero sí es importante mencionar que las necesidades de insulina en este tipo de pacientes con hiperglicemia suele ser mayor posterior al trasplante. Hay una supervivencia mayor en relación a los pacientes que reciben trasplante renal, pero también tienen riesgo mayor de morbimortalidad por otras complicaciones per se. El pronóstico en este tipo de pacientes, en relación ya sea diabético tipo 1 o tipo 2, como hemos visto, el riesgo de proteinuria al pasar los años se incrementa más en relación a pacientes ya sean diabéticos tipo 1 o tipo 2, en promedio es 50% a los 25 años. El seguimiento a 5 años, aproximadamente el 60% de estos pacientes, dependiendo del control metabólico, van a desarrollar enfermedad renal crónica. Y la sobrevida de diabéticos que llegan a diálisis es menor que en insuficiencia renal crónica terminal de pacientes no diabéticos, ¿no? Otra cosa importante a señalar es que la enfermedad cardiovascular es una de las causas más importantes de muerte de los pacientes con nefropatía diabética y con problemas y con otras comorbilidades de fondo. En conclusión, es importante reducir el riesgo cardiovascular porque hemos visto que es una de las principales causas de morbilidad. Es importantísimo el buen control glicémico, el control de la presión arterial y es importante sobre todo la prevención a estadios finales como diálisis o trasplante renal. Muy bien, hasta ahí hemos terminado. ¿Alguna pregunta, duda que tengan ustedes?